Costa. Sabemos que Pedro Costa es politólogo, que es sociólogo, que es periodista, que es profesor de universidad, recientemente jubilado, que es activista. Y bueno, si yo tengo que añadir algo personal de Pedro, premio de Medio Ambiente y además... Para la central del núcleo. Eso lo iba a decir ahora. Y hijo predilecto de Águilas. Si yo tengo que decir algo de lo que conozco a Pedro, yo le diría, Pedro es un hombre austero, es un hombre lúcido, es muy amigo de sus amigos y hay una diferencia. Yo he leído casi todos los libros de Pedro. El de los viajes no lo he leído porque nos lo íbamos a intercambiar Eduardo y yo, pero al final no da tiempo, pero mejor, porque así ya lo puedo empezar a leer. Pero, por ejemplo, de este libro, que yo ahora voy a introducirlo, porque el que va a hablar más del libro va a ser Pedro, aquí yo veo una diferencia de estos rasgos intelectuales de Pedro entre el libro que yo voy a presentar ahora y el libro que a mí me hubiera gustado presentar, pero que no pude, pero que sí me lo leí enseguida. Y este libro siempre está en mi mesa. De hecho, he subido un momento ahora y lo he visto y por eso me lo he bajado. O sea, en este libro, pues es el libro de Manual Crítico de Cultura Ambiental. Es una joya este libro. Aquí está el Pedro intelectual, el Pedro reflexivo, el Pedro pensante. Y aquí está el Pedro periodista, el Pedro atrevido, el Pedro que pone el dedo en la llaga, el Pedro mordaz, el Pedro cuidado de no estar entre los protagonistas de sus artículos. En este carácter personal de Pedro, yo tengo que decir que de las personas que cita, que le da gran dinamismo también a sus artículos. Yo hay una con la que no estoy de acuerdo, en la impresión que tiene Pedro de sus vivencias, ¿no? Que bueno, que ya había pensado decírtelo después, pero te lo digo ahora. Que es cuando habla de la ministra Rivera, Teresa Rivera. ¿Por qué? Porque las experiencias son distintas. Una persona puede tener vivencias distintas y entonces cuando la ve dice, bueno, que esta no es la Teresa Rivera que yo he conocido. Con el Mar Menor, Teresa Rivera se ha portado muy bien y con la ILP también. Desde el primer momento que fuimos 5 locas y 3 locos al Congreso de los Diputados y tuvimos una discusión ahí con la policía porque no le queríamos dar la bandera del Mar Menor. Teresa Rivera salió, cogió la bandera y se envolvió con ella. El compromiso que ha tenido ahora de venir todos los meses lo está cumpliendo. Entonces, eso te pasa cuando lees un artículo de Pedro, que te tiene todo el tiempo intrigada, que te tiene alerta, pero si no estás de acuerdo con la persona que la ha escogido ahí, pues a veces te invita a llamarlo. Yo a veces me ha pasado, ¿no? Y discutir. Con las demás personas que estoy de acuerdo, que citas en el libro. Entonces, lo que hace Pedro, he tomado algunas notas mientras que lo he ido leyendo, es que, bueno, él define la sociedad murciana de nuestro tiempo, la sociedad económica, política y social, y la define como un agrocantón, es decir, como el poder de la agricultura y de la ganadería intensiva, para beneficio de unos pocos, ha condenado a la región de Murcia a una degradación ecológica sin freno. Y focaliza en los grandes problemas que ha tenido nuestra región, como es el problema del agua, y plantea todos los conflictos del trasvase y de los post-trasvase Tajo Segura. Plantea como la gestión del agua, que él también ha tratado el problema del agua en una dimensión macro, en este libro, por ejemplo, el de la crítica de cultura ambiental, pero claro, aquí
nos dice con una gran claridad, bueno, se está gestionando un recurso tan escaso en nuestra región como el agua y se ha convertido nuestra región, que es semidesértica, en la huerta de Europa. Y esto ha enriquecido a unos pocos y ha empobrecido a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la región y ha condenado el futuro de otras generaciones. Y a continuación de este problema del agua, plantea las actividades que están enfatizando este problema, como son la de una agricultura intensiva y una ganadería intensiva, que yo, por ejemplo, he conocido esta región sin esa agricultura y sin esa ganadería intensiva. Entonces, es un problema tan actual y que está llevando al límite a nuestra región, que el tener un periodista de la altura intelectual de Pedro, que, ay, perdón, que nos esté hablando día tras día o semana tras semana en esas publicaciones que, bueno, yo como alguna de sus amigas o amigos que estamos aquí, pues conozco sus publicaciones porque me las mandan, yo las leo, igual que, y nos mantiene al día en ese poder que hay en nuestra región y que aquí lo explica también al agrupar todos esos artículos, ese tejido político, jurídico y económico protagonizado precisamente por esta actividad depredadora. Y luego, como decía su gran amigo Pedro, siempre está en él y en sus escritos el activismo y el activismo nuclear, antinuclear. Yo conocí a Pedro precisamente por eso. ¿Me acuerdas, Pedro? En la jornada que iba también Yolanda, bueno, te conocía antes, pero la primera en Mérida. Yo soy, por ejemplo, en las últimas COP, yo he ido a la COP dentro del movimiento antinuclear. Por eso las frases que a mí para centrar más estos puntos de Pedro, las he subrayado en nuestro panfleto. No nuclearizar el clima. O sea, el problema de las centrales nucleares no era un problema solo de los años 70, cuando uno de los primeros activistas fue Pedro, sino que ahora mismo está sobre la mesa, no solamente porque la Comisión Europea, y lo ha ratificado el Parlamento Europeo, ha dicho que la energía nuclear es verde, sino porque en la guerra de Ucrania tiene mucho que ver también la OTAN, que uno de sus pilares es la energía nuclear. Entonces, ese despertar, como en tantos temas en los años 70 de Pedro, pues mis primeros contactos con el movimiento antinuclear, yo le preguntaba a él y lo escuchaba a él y lo seguía a él. A mí, yo lo que le he pedido y le pediría ahora es que ¿por qué ha dejado el tema antinuclear? Hombre, no puede con todo y se ha centrado sobre todo en este gran problema del poder de la agricultura y la ganadería intensiva en nuestra región. Pero me parece que ahora necesitamos más que nunca esa otra voz sobre los peligros de la energía nuclear, en la que él fue un gran pionero en nuestro país y en nuestra región. Y bueno, ahora he subrayado algunos de los puntos que me han llamado la atención en estas 4 cuestiones que la analiza, y sobre todo lo que me gusta del libro es que sí critica, y es muy mordaz criticando, pero da soluciones. Entonces dedica una parte a un manifiesto para solucionar todo estos graves problemas. Entonces esto siempre te consuela, ¿no?, en sus libros, que no te deja con el mal sabor, sino que en su análisis de la realidad, pues también te deja escrito cuál es el camino por donde deberíamos andar para poder solucionar los graves problemas que tenemos ahora mismo en nuestra región, porque lo que están haciendo es condenando nuestra región a una región sin futuro.
agricultura intensiva, él para definirla, lo define en un párrafo muy lúcido que dice: el objetivo perseguido, que es la producción para la exportación en régimen de monocultivo, utilizando grandes superficies que son adaptadas mecánicamente para su mejor trabajo y explotación. Y B, la intensividad, que afecta a todo el proceso productivo, que recurre generalmente al regadío y en aplicación masiva, aunque racionalizada, de fertilización a base de abonos inorgánicos, o sea, artificiales, es decir, de síntesis procedentes de la industria. Yo creo que no se puede definir con mayor claridad la agricultura intensiva. De hecho, yo he cogido ya esta definición para mis textos cuando hablo de la agricultura intensiva. Entonces, bueno, pues en vez de tener una agricultura de acuerdo con nuestro ecosistema, pues estamos precisamente basando nuestro modelo productivo en no mirar la naturaleza como un ser vivo que tiene sus propias necesidades, sino simplemente como un recurso para explotarlo lo máximo posible y ese beneficio que sea para unos pocos que son los que detectan el poder político y económico, y por eso nosotros seguimos teniendo este sistema. Y además, que también lo subraya él, mantienen en la ignorancia a la mayoría de la población. Por eso me gusta otra parte en la que él habla de la Fundación Ingenio. O sea, la Fundación Ingenio, para muchos de nosotros, cuando leemos o los escuchamos, decimos, bueno, pues es que esto no tiene ni pie ni cabeza lo que están diciendo. Pero a mucha gente sí, que la lleva a la confusión y a la ignorancia. En la Fundación Ingenio, y además la pone en relación, claro, ellos ahora mismo el tema del Mar Menor, pues ahí se le puede ir uno de sus grandes feudos, ¿no? Porque no solamente ya tiene personalidad jurídica y derechos propios en la laguna, sino también la cuenca. Entonces ellos, su objetivo ya no solamente es la ILP del Mar Menor, que ya no es una ILP, ese ha sido el procedimiento que le ha dado legitimidad, ahora es una ley, forma parte del ordenamiento jurídico español. Y yo, por ejemplo, en las clases de teoría del derecho, que doy teoría del derecho en primero y filosofía del derecho en cuarto, ya los alumnos en cada tema tengo que modificarlo con la ley del Mar Menor. Cuando dicen personalidad jurídica, tendrán personalidad jurídica las corporaciones, las fundaciones y las personas, yo digo, poner y los ecosistemas en España, en nuestro ordenamiento jurídico. Tendrán capacidad de obrar solamente las personas y los ecosistemas. Entonces, claro, la Fundación Ingenio, pues es todo lo contrario al instruir a nuestros jóvenes de nuestra región en que la naturaleza está viva, que hay que escuchar sus necesidades y que ahora el que tenga reconocido ese valor y esos derechos lo equipare en igualdad con las corporaciones, que son las que está defendiendo la Fundación Ingenio, esas corporaciones que se dedican a esta agricultura y a esta ganadería intensiva. Ya resulta que no tienen ellos la exclusividad de los derechos, sino que el objeto que estaban explotando ha dejado de ser un objeto para ser un sujeto. Entonces, que le dedique Pedro en este libro, fruto de sus artículos, su lúcida pluma a la Fundación Ingenio, pues me parece muy loable, ¿no? Entonces nos dice aquí, dice, entre las novedades objetivas y con vocación de permanencia que viene aportando la crisis del Mar Menor en el ambiente social murciano, hay que señalar a la Fundación Ingenio. Una creación surgida a principios de 2020 desde y para el empresariado agrícola, nominalmente el del campo de Cartagena, pero sus servicios vienen al pelo a todo este sector. Con esta fundación, el agropoder que envenena la tierra y las aguas de la región y que viene sometiendo a casi toda la sociedad, pero que tiembla por sus cimientos ante los ataques que lo desnudan, acusan y ponen en jaque, reaccionarios y contraatacan. Es la fuerza de su pluma que explica con tanta lucidez estas frases que luego, pues bueno, otros repetimos a nuestros alumnos cuando hay que definir
esta Fundación Ingenio, que hace poco, me parece que fue la semana pasada, tuvo una intervención en la Universidad de Murcia. Yo no pude estar ahí, no estaba aquí, pero me han contado que todos los científicos que estaban, vamos, les explicaron que les dañaba los oídos lo que estaban diciendo. No hay ningún apoyo científico en sus afirmaciones, como bien nos define aquí Pedro. Y luego para la ganadería nos dice, la ganadería intensiva, aberración máxima. La ganadería intensiva es como la agricultura intensiva, yo tampoco la había conocido, es la región. O sea, todas estas macrogranjas son nuevas, pero van a una velocidad tremenda y el impacto que tienen en nuestro medio natural es enorme. Dicen, la crítica de la producción masiva de carne de cerdo a partir de granjas de cría y engorde con miles de ejemplares, hay que empezar cuestionando el objetivo de esta producción, que es la exportación, igual que la agricultura intensiva. Con China como principal país cliente, porque exportar alimentos o cualquier otro artículo que inducen contaminación trastoca esencialmente las habituales ventajas atribuidas a la exportación, ya que equivale a importar todo el daño ambiental producido y su impacto sobre los recursos naturales básicos, suelo, agua, atmósfera, en el caso del agrointensivo. Claramente se exportan productos limpios de polvo y paja y se importan las contaminantes generales. Creo que no se puede explicar en menos palabras y de manera más clara en qué consiste esta ganadería intensiva. El otro punto que he analizado, el de la referencia siempre en sus escritos a este activismo antinuclear con el que empezó su carrera de activista en nuestro país, pues todo este problema de lo intensivo, del agropecuario intensivo, de la ganadería intensiva, lo conecta en un capítulo que dedica al caso de Soria, igual que el caso del Mar Menor, y lo conecta con la energía nuclear y los graves peligros, ¿no? Entonces me gusta mucho el título porque dice Caciquismo soriano redivivo, de la locura de la bomba atómica a las amenazas de las 23.520 vacas. Entonces nos pasa de esa actividad de la ganadería intensiva en la región a esta otra región. Y bueno, he cogido un párrafo también para no cansaros y para, bueno, pues poner de manifiesto las cualidades de su pluma, ¿no? Dice, en 1976 la inversión venía del propio Estado, que se resistía a dejar de ser franquista y al que había que ayudar en sus exceptores. Tuvo que ser la minoría activa antinuclear la que opusiera su tenacidad e inteligencia a la locura del Centro de Investigación Nuclear llamado CINSO, en el que el franquismo degradado pretendía construir la bomba atómica española a despecho de la vigilancia internacional. A ello estaba destinado el reactor rápido, regeneración y de planta piloto de tratamiento de combustible irradiado, instalaciones que el proyecto recogía sin ocultación ni disimulo. Se añadía otra instalación para trabajar en fusión como elemento que complementaría el desvarío. Entonces actualiza este problema de los años 70 con el problema actual de la ganadería intensiva, ¿no? En este contexto de no respetar lo más importante que es la naturaleza y de no reconocer que nosotros, los seres humanos, somos una especie más del ecosistema, que compartimos el hábitat con otras especies y que dependemos de él. Y que destruir naturaleza es destruirnos a nosotros mismos. Y ya para finalizar, pues después de este análisis, él siempre nos deja un camino abierto para poder superar todos estos daños, este mal hacer que nos ha descrito. Y esto lo hace en un epitafio que titula Devastado. Y bueno, solamente lo voy a enumerar
pero es muy clarificador porque además, bueno, aquí sale su vena de profesor, nos lo enumera con mucha claridad, ¿no? El avance arrollador de una agricultura injusta, intensiva y depredadora, la constatación imparable de un regadío intensivo, de espacio de secano tradicional, de monte o forestal, el abuso y mal abuso de un agua siempre escasa, los daños ambientales contra la aniquilación de ecosistemas naturales y especies silvestres, la existencia de la cuenca del Segura de un número importante de masa de agua subterránea sobreexplotada, la impunidad generalizada con que se infringen costumbres, normas y leyes. Y bueno, finaliza con, nos dice, en definitiva, los organismos a los que ha aludido, la Consejería de Agricultura, la Confederación Hidrográfica, que cumplan y hagan cumplir la legalidad vigente, dejando de consentir y amparar ese cúmulo de abusos y violaciones del ordenamiento jurídico del que somos diarios testigos y que constituyen un escándalo sin paliativos, que señala a todas las instituciones agrarias, políticas y jurídicas de la región de Murcia. Es decir, a nosotros, cuando nos preguntan mucho, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con la nueva ley que le da derechos al mar menor? Nosotros le decimos, bueno, pues mientras que estamos haciendo el reglamento, que ya se está haciendo, y mientras que estamos montando los comités, lo que hay que hacer es lo que dice Pedro aquí. Que lo que había hasta ahora, todas estas figuras del derecho ambiental que han intentado proteger la laguna durante más de 20 años y que no solamente no la han protegido, sino que la han empeorado, que empiecen a cumplir la legalidad. Ya hemos tenido 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia, de los procesos administrativos, que se empiecen a levantar lo que es ilegal. Y cuando ya llegue la ley, ya llegamos con la novedad de la ley, que es reconocer que el mar menor tiene unas necesidades y que esa es la que hay que proteger. No hay que gestionar el mar menor dentro de un modelo productivo, sino hay que darle prioridad a las necesidades del mar menor. Y todo nuestro modelo de desarrollo tendrá que volver, tendrá que estar subsumido dentro de ese ecosistema mayor que es el mar menor. Pero mientras tanto, y con esto acabo, como dice Pedro, que lo que hasta ahora se tenía que haber hecho, que se haga ya. Que todas estas normas de protección han puesto de manifiesto la ilegalidad y los organismos que son responsables de cumplirlo, porque empiecen a cumplirlo, mientras que estamos preparando la nueva ley que nos hará partícipe de una nueva era en la que tenemos que reconocer los errores de una era jurídica, política y económica que ha considerado al ser humano fuera del medio natural, propietario del medio natural, y ha subyugado al medio natural como un objeto al beneficio económico de un modelo que privilegia a muy poco y condena a la pobreza a una gran mayoría. Bueno, pues muchas gracias. Paso la palabra a Eduardo.